Hablamos de otorrinolaringología, usted lo sabe, el doctor Tristán Carignani en la calle Mendoza 65, y también nos puede escuchar, como lo está haciendo habitualmente y agradecemos, en Radio Mitre todos los viernes por la tarde. Hola Tristán, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ricardo? Bueno, ¿qué hacer con las cuerdas vocales hoy? El tema cuerdas vocales, cuando se inflaman, se desinflaman. Aquellos que han entendido que están dentro del grupo de riesgo, como cantantes, como maestros, como a un colectivero, el que usa su voz, locutores, ¿cómo hacer para contrarrestar las disfonías casi habituales? Hoy esas disfonías habituales nos están hablando que ya tenemos inserta una patología, una enfermedad. Contámelo. Bueno, hoy tenemos una cantidad de profesionales de la voz. El cantante es un profesional de la voz, el docente es un profesional de la voz, el que atiende un call center es un profesional de la voz, porque utiliza su voz para el trabajo. Por suerte, afortunadamente, ya tenemos tratamientos preventivos, tratamientos fonoaudiológicos, cómo utilizar mejor la voz, cómo mejorar el timbre de la voz para evitar el esfuerzo excesivo de las cuerdas vocales y el daño transitorio o permanente de estas cuerdas. Ahora, si no hacemos este tratamiento preventivo para evitar el esfuerzo extralaríngeo, o sea, el esfuerzo que no tenemos que hacer con las cuerdas vocales, terminamos siempre en alguna patología que al comienzo va a ser inflamatoria, luego va a comenzar a formar algunos nódulos y si no mejoramos este mal hábito de voz, podemos llegar a pólipos o algo que ya requiere un tratamiento quirúrgico para poder mejorar esto. Hay mucha gente que todavía no utiliza bien el término y tampoco tiene la obligación de hacerlo porque no son profesionales, pero te dicen, estoy afónico. Si estuviera afónico no lo escucharía porque A significa no tener voz. Pero esas disfonías recurrentes nos dicen, ojo, porque cuando hay una disfonía puede haber una patología mucho más importante. ¿Cuándo se entiende que una disfonía es recurrente para pensar en un problema mayor? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde la primera detectada? Bueno, una disfonía crónica, se considera que es una disfonía crónica cuando pasaron más de 20 días con la voz difónica. Y esto nos está avisando de que tenemos un problema en las cuerdas vocales o en los músculos alrededor de las cuerdas vocales que nos van a producir este tipo de problema. Muchos pacientes, muchos profesionales de la voz hacen disfonías recurrentes, o sea, hacen la disfonía en el momento de un esfuerzo importante de la voz, cuando dejan de hacerlo mejoran, pero al poco tiempo nuevamente hacen disfonía y lo siguen repitiendo en el transcurso de sus horarios laborales, por ejemplo. En este caso también se considera, a pesar de que no sea una disfonía continua durante todo el día, también se considera que es una disfonía crónica. Cuando uno respira por la boca, ese aire que ingresa pasa primero por las cuerdas vocales. Por supuesto, pasa por las cuerdas vocales. Te lo pregunto no desde el desconocimiento, sino para orientar a la gente, porque mucha gente dice, estoy así por el aire acondicionado, o estoy así porque pegué una bocanada de aire. ¿Es posible esto? Sí. Todo aire que llegue a los pulmones pasa por las cuerdas vocales. El aire acondicionado, cualquier noxa fría o caliente, estos cambios de temperatura nos pueden producir una inflamación de las cuerdas vocales. Eso es banal, eso en general no produce ningún daño, siempre y cuando mejoremos rápidamente. La mala ventilación nos puede producir disfonía. De hecho, la base del tratamiento fonoaudiológico es mejorar la ventilación y de esta forma mejorar la utilización del aire inspirado y exhalado para producir el sonido. Claro, porque cuando uno respira naturalmente no hace vibrar, sino cuando expira. Entonces, saber manejar bien, porque le pasa a mucha gente que se queda sin aire, y usted lo escuchará, no voy a mandar al frente, pero gente que da una información así, porque hace el esfuerzo y no corta justamente la vibración. Eso es corregible fonoaudiológicamente. Eso se corrige fonoaudiológicamente. Se empezó a reír, debe conocer varios de esos, ¿no? Hay varios. Bueno, pero tiene que ver también con el que no cierre
o que no vibre bien no afronte una patología como esos callitos que se forman ahí? Exactamente, cuando ya tenemos una inflamación crónica y un proceso crónico de las cuerdas vocales por mal uso de la voz, comienzan a formarse estructuras como pueden ser nódulos, que son callitos que se encuentran a nivel de las cuerdas vocales, que hacen que las cuerdas vocales no cierren bien. Se escapa de una forma no habitual y eso produce la disfonía, que sería la disminución del timbre de la voz. ¿Cuándo llegamos a una cirugía? Llegamos a una cirugía cuando esos nódulos son ya muy fibróticos y no logramos mejorarlos mejorando el mal hábito respiratorio y de voz. O llegamos a la cirugía cuando ya tenemos un pólipo instalado, en donde ya es una estructura que con tratamiento médico o tratamiento fonoaudiológico no logramos mejorar. Ha sido claro, Tristán. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y con ustedes también, hasta la próxima semana, donde tenemos más preguntas.